Hola, buenas noches. Mi nombre es Marlon Osvaldo Carranza Barragán y esta es mi tarea del análisis sobre Coco de 2017. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la película de Coco. Vamos a hablar de cómo se relaciona o cómo se manifiesta con los elementos de la industria cultural, la sociedad de consumo y la obra de arte como producto. Pues para empezar, quiero hablar de lo que es la industria cultural, lo que también se podría llamar como el imperialismo cultural, que es básicamente esto se refiere a cómo es una especie de globalización, habla más o menos de una globalización, que es cuando una cultura, que en este caso es la norteamericana, cómo se impone a todas las demás culturas, o no tiene que ser la americana, puede ser cualquier otra cultura, que se impone a las demás y lo que pasa es que hay una pérdida de cultura propia de las naciones y agarran otras culturas de las más importantes o de las que quieren alcanzar. Que la película de Coco es un claro ejemplo de cómo todo se puede americanizar, de cómo todo pueden tomar lo que es una cultura y un contexto mexicano, latinoamericano, específicamente mexicano, y lo pueden adaptar tan fácil y tan exitosamente hacia un contexto que pueda resultar agradable hacia el público americano. Porque a pesar de que Coco es una película acerca de la cultura mexicana o basada en costumbres mexicanas, es una producción americana, es una película americana con gastos y con remuneraciones americanas. Entonces para mí esto es un perfecto ejemplo de la industria cultural, cómo agarran algo que es como la cultura mexicana y cómo lo apropian y cómo lo modifican para que sea, sea consumible, sea digerible y aparte sea entretenido para la cultura americana. Siento que también se puede desarrollar, recordemos que esto lo propone Adorno, Theodor Adorno y Horkheimer, cómo también se puede relacionar con esto. ¿Qué pasa mucho con la industria cultural? Que lo que se ve en la televisión es lo que se replica, lo que se ve en la televisión es lo que pasa a ser la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Con la película de Coco, ¿qué está tratando de dar? Está tratando de dar un mensaje de qué, de cómo es la cultura mexicana, de cómo es México. Entonces hay muchas personas, hay mucho público que en general es el público americano porque es para el que va dirigido esta película. ¿Qué pasa? Las personas no conocen el contexto social ni cultural que hay en México, pero lo ven a partir de esta película. Entonces, en este caso es un ejemplo positivo porque realmente la película refleja un buen México, refleja no es tan alejado, es un poco acertado las costumbres y los detalles que da la cultura mexicana, pero es eso, es como las personas, el público puede conocer una cultura, un contexto a partir de una película, a partir del cine o a partir de la televisión o cualquier otro medio, pero en este caso es el cinematográfico. Entonces, ¿cómo a partir de esta película ellos pueden conocer el contexto mexicano? Entonces, esta es la parte que tiene de industria cultural la película de Coco. Ahora, ¿qué pasa en la obra de arte como producto? Aquí se ve muchísimas veces. También se ve en el contexto de la película, se ve en el contexto mexicano y en específico en Coco. ¿Qué vemos? Costumbres mexicanas, tradiciones mexicanas, en general, obras de arte mexicana como lo son, en ejemplo específico de esta película, los alebrijes, los altares de Día de Muertos, cómo todo esto se puede convertir en un producto, cómo todo esto se puede convertir en algo que se puede comprar, en algo no tangible, en algo consumible, en algo con dinero. La obra de arte, ¿cuál es la obra de arte? La artesanía se convierte en qué? Se convierte en el producto de la película, se convierte en incluso regalías de la película, en productos para el consumo de la película. Aparte de que es un consumo, se hace un consumo lucrativo. ¿Por qué? Porque con las tradiciones, con las costumbres y con todo el contexto cultural de México se está lucrando. No tiene que ser malo, pero se está lucrando, se está convirtiendo, se está haciendo en una película que al final va a lucrar, se está convirtiendo con una producción de Hollywood, aparte una producción americana, y se está lucrando con qué, se está lucrando con las costumbres mexicanas, se está lucrando con la artesanía o las representaciones mexicanas, y se está consiguiendo dinero con eso, y no es dinero que va a ir para los mexicanos ni para los artesanos, se va a ir para las personas que produjeron la película, que son americanos, y al final están lucrando con las costumbres mexicanas. Entonces la obra de arte pasa a ser producto de consumo, o producto, pasa la obra de arte a ser producto. Y aparte, producto monetario.
y la sociedad de consumo, lo más fácil que se puede poner en esta película. ¿Qué pasa? Tenemos a un contexto cultural de México que no se quiere consumir, o en general de México, de cualquier país de Latinoamérica, realmente las personas no están interesadas en eso. Pero ¿qué pasa? Lo pones en algo que se puede consumir, lo pones en una película, lo pones en una película aparte animada, bien producida y de producto americano. Entonces es facilísimo. ¿Qué pasa y qué nos propone la sociedad de consumo? La sociedad de consumo es un concepto socioeconómico de que de los países, sobre todo de los países que son capitalistas, países de ingresos altos. Entonces, ¿qué pasa? Los países con grandes desarrollos industriales, los países generalmente con sistemas económicos capitalistas, empiezan a consumir, empiezan a tener un consumo excesivo y desenfrenado de bienes y de servicios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo relacionamos a esta película? Es fácil. Tenemos estas costumbres. ¿Cómo podemos explotarlas? Lo pasamos a la sociedad de consumo, lo volvemos un producto. La cultura mexicana la volvemos un producto, la volvemos una película, la volvemos una película que se va a reproducir en cines, que se va a hacer DVDs, que se van a hacer peluches, que se van a hacer muchísimas cosas que al final van a terminar siendo basura, pero ¿qué pasa? La gente lo empieza a consumir, empieza a verse reflejado claramente en la película la sociedad de consumo, como nosotros como sociedad estamos para consumir incluso una cultura, un acercamiento a una cultura ajena, que podría ser la mexicana, pasa a ser un producto de consumo, pasa a ser una sociedad de consumo y la consumimos y al final la desechamos. Y es perfectamente lo que se vio. Una película super taquillera, una película bien realizada, que al final, ¿qué pasa? La consumimos y se vuelve algo tangible, algo monetizable y algo con lo que se puede lucrar. Entonces ahí es como vemos la sociedad de consumo dentro de la película. Y bueno, aprovecho este que es un video para decir lo que pasa es que bueno, he mandado muchos mensajes y no me ha respondido ninguno. Bueno, más que la Miss Isabel, pero pues me respondió algunos, pero ya me dejó de responder. Lo que pasa es que en la actividad, bueno, en las primeras actividades, las primeras dos actividades, a mí no me salían en mi plataforma en ningún lado, entonces no me salían y yo mandaba mensajes, pero no me los respondieron, entonces, pues quiero saber si por aquí pueden recibir este mensaje y saber qué puedo hacer o con qué profesor puedo hablar. Me gustaría saber si puedo hablar personalmente o que me respondieran algunos de los correos que he mandado, porque pues me interesa mucho esta calificación, me interesa mucho esta materia. De hecho, en el último examen saqué 8 y saqué 9 en el último quiz. O sea, la verdad me interesa mucho y pues si pudiera obtener una respuesta por correo o por mensaje o por lo que sea de la plataforma, estaría muy bien. Muchas gracias.